Dicen, buenas tardes, dicen los abogados, usan un término cuando una acusación es notoriamente frívola. Y la acusación en contra del compañero presidente de nuestro movimiento no tiene pies ni cabeza. El martes en el INE, hay un ataque de inteligencia artificial, 200 millones de mensajes, 56% salidos de España y de Argentina, porque hay oferta en Argentina por la crisis económica que traen, ya lo publicó Milenio, 3x1, los mensajes, y además con 1 millón de cuentas con los mismos errores, narcopresidente, narcopresidente, Xóchitl, no saben escribir el nombre de la candidata, lo ponen sin T o le ponen la T antes o después, es un desastre. Está acreditada esa ofensiva y no hay legislación para el tema de la inteligencia artificial, pero sí para que no haya inversión del extranjero en campañas internas. Yo sostengo, lo dije en el INE, que Berta Xóchitl Gálvez Ruiz ya rebasó el tope de campaña y todavía no empieza la campaña porque hay millones de dólares en esta campaña de lodo de denuesto, que además va sobre donde más fuerza tiene nuestro movimiento, la honorabilidad del compañero presidente. Yo les recuerdo que están hablando del proceso de 2006. Si Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa quería destrozar al compañero presidente, si hubiera habido evidencias de financiamiento del narco, lo hubiera hecho pedazos desde entonces. Es una acusación que no se sostiene, que no tiene pruebas, que no tiene elementos, es una acusación canalla. Y ya el INE, el martes, determinó que va a hacer una investigación, el área de fiscalización, darle seguimiento a la inversión millonaria que se ha hecho en esta campaña. Entonces, esa parte está atendida, como se comentó ayer en el Senado y en la Cámara de Diputados dimos este debate, y cierro, la derecha con mucha desvergüenza simplemente repite notas periodísticas que no tienen absolutamente ninguna prueba de investigaciones cerradas que el propio gobierno de Estados Unidos ya determinó que no hay ningún elemento. Es la 5ª semana de ofensiva y yo creo que así se la van a llevar hasta el final de la campaña, pero el 2 de junio el pueblo de México los pondrá en su lugar y hará que la patria la encabece nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo. Tengan para que aprendan. Gracias. Presento y después contestamos sus preguntas. Mario Delgado, coordinador general de la campaña. Citlali Hernández, es coordinadora de Enlace con Mujeres, muy importante. Adán Augusto López, coordinador político. Tatiana Cloutier, coordinadora de Voceros. Marcelo Ebrard, coordinador de vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el exterior. Estela Damián, coordinadora de defensa del voto. Gerardo Fernández Noroña, coordinador del vínculo con organizaciones sociales. Renata Turrent, coordinadora del vínculo con diálogos por la transformación. Ricardo Monreal, coordinador de enlace territorial. Olivia Salomón y Ana María Lomelí, enlace con el sector empresarial. Manuel Velasco, coordinador de alianzas, y Regina Orozco, coordinadora de vínculo con organizaciones culturales y artistas, ella no pudo llegar el día de hoy, y César Yáñez, coordinador de agenda y giras. Este es el equipo que me va a acompañar estos 3 meses en la coordinación de la campaña. Tenemos reuniones permanentes, estamos todos integrados, y repito, es el equipazo que nos va a llevar al triunfo este 2 de junio. Sí, Paulina Silva es enlace con los medios de comunicación, que ustedes ya la conocen. Iniciamos ronda de preguntas y respuestas con Carlos Navarro del Heraldo. Acá está, mira. Buenas tardes a todos y todas. ¿De qué manera la van a estar acompañando en territorio los integrantes de su equipo? Algunos van a tener mayor presencia en la gira, doctora, otros van a hacer más trabajo de oficina. ¿Cómo va a ser? Pues todos tienen sus tareas, me van a acompañar en algunas ocasiones a las giras y van a estar también pues haciendo sus enlaces con los distintos sectores de la sociedad, con nuestros candidatos, el enlace territorial. Tenemos cada uno de nosotros una tarea. Gracias. También preguntarle cómo va a ser la dinámica de esta campaña de estos 88 días antes de la elección del 2 de junio. Son varios, podría mencionar varios temas. El primero, cada semana vamos a dar a conocer una de las propuestas. El día de mañana presento 100 puntos de nuestro programa de nación. Algunos son puntos de nuestros principios, cómo vamos a gobernar, y otros ya son proyectos específicos. Entonces, cada semana vamos a dar a conocer temas centrales. Por ejemplo, la primera semana vamos a hablar del tema de seguridad. Entonces, sea en la Ciudad de México o en alguno de los estados donde estemos, vamos a presentar los temas centrales. Además, vamos a hacer de 2 a 3 eventos diarios, eventos masivos, dependiendo del lugar, reuniones con sectores,
también, sector empresarial, con campesinos, con organizaciones sociales, con organizaciones civiles, y diario vamos a tener un encuentro con los medios de comunicación, como lo hemos tenido hasta ahora, sea medios de comunicación nacionales, y si estamos en un estado, pues también se incorporarán los medios locales. Gracias. Y por último, en redes sociales se ha señalado que para su arranque de campaña en el Zócalo se está trabajando un acarreo, digámoslo así. ¿Su meeting de arranque de campaña va a ser orgánico, doctora? ¿Va a ser por convicción? Sí, a ver, aquí el organizador es Mario, que platique. Muchas gracias, buenas tardes. A ver, nuestro movimiento es nacional. Es lo que no entienden los otros partidos políticos. Este es un movimiento con presencia en todo el país. Y les adelanto, hay un gran entusiasmo por estar presentes mañana en el Zócalo, porque es un evento histórico, el arranque de la campaña de la futura presidenta de este país. Claro que se están organizando, porque toda la semana nos han estado llamando al comité ejecutivo, se está organizando la gente para venir. Y es más, se van a quedar el fin de semana para aprovechar la ciudad. Entonces sí, cuando hacemos este tipo de convocatorias, pues no esperamos nada más que llegue la gente de la ciudad o de la zona conurbada. Viene gente, ya nos avisó, viene gente de Yucatán hasta Tijuana, Nuevo Laredo, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Tamaulipas, Sonora. Bueno, de Baja California Sur se están organizando para venir. Entonces, sí vamos a ver un evento de dimensión nacional, no es acarreo. ¿De dónde llega la gente de Guerrero, de Oaxaca, de Hidalgo? ¿Cómo quieren que llegue? Pues ni modo que lleguen caminando, se están organizando y van a llegar en autobús, ¿no? Entonces, no es un tema de acarreo, somos un movimiento nacional y mañana será una extraordinaria convocatoria. ¿Hay una cifra estimada de asistentes? No, nosotros no ponemos esos números, vamos a ver mañana sacamos la cuenta, pero se va a tener un evento muy importante, muy significativo, que va a marcar el tono de nuestra campaña, que es el pueblo de México quien está con nuestra candidata. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Nosotros tenemos una consigna. La gente viene, nuestros militantes, simpatizantes, por su propia voluntad y evidentemente pues se transportan. Nosotros desde hace mucho tenemos una consigna que dice adelante, atrás, a los lados, aquí no hay acarreados. Continuamos con Berenice Telles, de Diario Basta. Buenas tardes, doctora. La pregunta es, ante esta advertencia que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la manipulación, la desinformación y las campañas negras en la Ciudad de México, donde incluso él menciona que la ciudad se está empanizando, ¿cuál es su opinión y cómo es que se pretende blindar al movimiento de la Cuarta Transformación ante esta embestida mediática que pretende mermar el ánimo y la confianza del pueblo en la Ciudad de México? Hace unos días salió una encuesta en El País, ayer salió una encuesta creo que en La Crónica, de cómo estamos en la Ciudad de México, cómo está Clara en la Ciudad de México, y está cerca de 10, 12 puntos arriba. Yo pienso que la ciudad es progresista, que la ciudad es libertaria. Aquí está Marcelo, que también fue jefe de gobierno, y coincidimos plenamente en que la ciudad es donde se han generado las grandes libertades de nuestro país. Entonces, vamos a ganar en la Ciudad de México, tengo la certeza. Muchas gracias. Siguiente pregunta, Salvador Corona, del Universal. Buenos días, doctora. Quisiera preguntarle cuál sería el llamado a las instituciones electorales previo al inicio del arranque de campaña, debido a que ayer pues, le ordenaron modificar 3 spots, y también en la semana la sancionaron con algunas multas, Mario, ¿tú qué sabes de eso? pues prácticamente por sanciones en la precampaña. ¿Cuál sería el llamado a las instituciones electorales? Ya sabíamos que venía esto. O sea, hay todavía la burocracia que dejó Lorenzo Córdoba en el INE y algunos consejeros, consejeras que siguen con el punto de vista que él lamentablemente impuso en esa institución, de que debería estar en contra del partido Morena o cualquier cosa que viniera del gobierno. En el registro de nuestra candidata nosotros pedimos que se aplique la ley, pedimos equidad, que se deje de manera libre al pueblo que decida en esta elección, una elección que va a ser pacífica, que va a ser democrática, que va a ser muy libre, porque por primera vez no va a haber intervención del gobierno. Nos bajan 2 spots porque en el criterio de 2 consejeros electorales no cumple con los requisitos. Nosotros, por supuesto, que vamos a impugnar, pero vemos esta actitud de confrontación permanente en contra de nuestro movimiento. El área de fiscalización, lo hemos dicho,
no actúa de manera imparcial. La nueva persecución política la disfrazan de fiscalización para estarle poniendo multas de manera reiterada a nuestro movimiento. Sí tenemos un spot, vamos a ocupar el 100% de los espacios con este spot que fue aprobado, estamos a tiempo, vamos a arrancar, vamos a cubrir todos los tiempos oficiales y durante la semana se incorporarán los 2 spots que nos bajaron, pues con las adecuaciones que nos están pidiendo, pero vamos a estar presentes. Nada más, una pregunta directa pues a Marcelo Ebrard, saber cómo va a apoyar en el equipo de Claudia y saber qué sucedió con Jesús Valdés Peña, pues ya cambiaron, ¿no? Hicieron el cambio. Bueno, Jesús está incorporado a las campañas como candidato a diputado, entonces va a estar en esa función. Y tu servidor, lo que acaba de señalar la doctora, me corresponde la vinculación con organizaciones de la sociedad civil y mexicanas y mexicanos en el exterior, es lo que yo voy a contribuir. Entonces vas a estar viajando a Estados Unidos para poder estar… Estoy en comunicación con las comunidades en Estados Unidos, no necesariamente viajar allá. Además, ellos tienen también proceso electoral, hay que cuidar las disposiciones legales, pero vamos a estar muy presentes y muy ocupados, porque es un tema mayor. Gracias. Continuamos con Armando Jefferson, de 24 horas. Muy buenos días, doctora. Pues preguntarle un poco sobre el tema de Marabatio, Michoacán, donde pues ya 2 candidatos fueron asesinados. Creo que el conflicto va más allá de tintes políticos. Preguntarle pues qué opina y qué balance tiene sobre la situación. Sí, lo hemos mencionado. En el país hay una situación que, por cierto, leí hoy algunos artículos de que no va a haber una elección pacífica. Va a haber una elección pacífica y se va a manifestar masivamente la votación del pueblo de México. Estaba pensando si podía decir votación, porque no me voy a sancionar el INE, pero bueno, ya lo dije. Va a haber mucha participación del pueblo de México. Hay zonas en el país en donde hay una coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de México. Y hay esta coordinación y este vínculo para saber dónde tiene que haber pues, mayor vigilancia. Voy a ir yo a Marabatío en esta o la próxima semana. No esta que viene, sino la otra. Vamos a ir a Michoacán. ¿En específico a esta zona o a otro municipio? Ahí a ese municipio vamos a ir. Y preguntarle Porque tenemos que visitar todos los municipios del país, o donde podamos. y también preguntarle… pues, Darle sería ánimo a la gente de que participe. Preguntarle cómo sería entonces la designación del candidato de Morena pues a ese municipio. Bueno, ya Michoacán. también le corresponde aquí a mis compañeros. Tenemos mucho diálogo con la militancia de Marabatío a partir de lo que ha ocurrido y pues ahí con la participación de ellos vamos a tomar la decisión si se considera que haya una persona que reúne el consenso o pues como lo hacemos siempre en Morena a través de las encuestas. Aprovecho para agradecerle a nuestra candidata, a la doctora Sheinbaum, la oportunidad que me da, sin duda la responsabilidad política más importante que he tenido en mi vida pública. Muchas gracias, doctora, y no vamos a fallar. Siguiente pregunta, Jimena Mejía, de Grupo Imagen. Gracias, buenas tardes a todos. Consultarle, doctora, sobre esto que menciona de que va a acudir a todos los municipios, sería si a partir de lo que se está viviendo va a implementar mayor seguridad para que tenga acompañamiento y para mí preguntarle al presidente nacional de Morena sobre si han aumentado los números de candidatos que están analizando la posibilidad de ir o no en la contienda por parte del partido ante el clima de violencia. Y por último, doctora, sobre el debate que ha existido sobre la injerencia extranjera, ayer lo vimos en la Cámara de Diputados, donde participó el diputado Noroña, pues que sí es un tema que tiene el movimiento en la agenda, y cuándo denunciarían estos ataques de bots que ha habido en redes sociales. Sí, esta idea de que hay una violencia generalizada en el país no la compartimos. Llevamos, pues la mayoría de nosotros y en particular en la época que competimos para la encuesta de Morena, en la precampaña, en la intercampaña, hemos recorrido varias veces el país, no todos los municipios, evidentemente por el tiempo para poderlo recorrer, pero hemos visitado muchísimos lugares del país y hay un clima de entusiasmo por la elección de este año. Y hay zonas en donde hay que tener pues mayor cuidado y ahí se trabaja, repito, entre el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Seguridad Pública para poder poner la vigilancia necesaria para que se pueda participar adecuadamente en esos municipios. De parte nuestra, pues nos corresponde visitar el país, los municipios que no hemos visitado y también las capitales que vamos a iniciar. Recuerden que tenemos 8 gobernadores en elección y la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, entonces vamos a visitar capitales ahí en la mayoría de los estados donde también hay elección a gobernador, a gobernadora. Y por otro lado, sobre el tema de asuntos internacionales puede participar Ricardo, Marcelo y Gerardo. Adelante, Marcelo.
Bueno, yo diría, en primer lugar, que tenemos que tener claro, y lo puse en un Twitter hace poco, que la filtración de los documentos de informantes de la DEA, tenemos que ver cuál es primero la motivación que tiene. Se da en un momento de proceso electoral en México. Llama la atención que sean documentos, o que se haga referencia a documentos de hace muchísimos años, que el propio gobierno de los Estados Unidos, Departamento de Justicia, desechó por considerar que no tenían sustento, que no tenían fundamento. Esto se ratificó incluso por la Casa Blanca hace muy poco, como ustedes saben. Entonces, la motivación de esto tiene que ver en primer término con el tiempo. Se dice que la política es tiempo, y es para incidir en el proceso electoral. No puede haber otra respuesta. Segundo, ¿por qué la enemistad de esta agencia en particular con el presidente López Obrador y el gobierno de la Cuarta Transformación? ¿Por qué? Además del objetivo político que ya describí hace un momento, electoral, incidir en las elecciones o tener injerencia en las elecciones en México o facilitar una opción contraria al gobierno en las elecciones de México. Además de eso, ¿cuál es la motivación? Bueno, en 2020, después de lo que fue la captura de General Cienfuegos y que México exigió que se presentaran las pruebas que fundamentaban esa detención, pruebas que se enviaron a México y se publicaron y que resultaron carecer de fundamento, Estados Unidos regresó a General Cienfuegos a México y dio por terminada aquella acción promovida por la DEA, recordarán ustedes. Una vez que esto ocurrió, se promovió una reforma de ley. ¿Qué estableció esa reforma de ley? Bueno, hay un antes y hay un después de esa ley. Antes fue la iniciativa Mérida, 2008, sexenio del expresidente Calderón, en el cual se le dio permiso a la DEA prácticamente de dirigir operaciones en México directas. No tenían que pedir autorización casi de nada. Yo diría que vivían un régimen de excepción en términos jurídicos. Entonces, el presidente López Obrador promovió, y bueno, seguramente el senador Monreal ahora lo va a mencionar, y también el entonces diputado y ahora también integrante, todavía diputado, Noroña, Fernández Noroña, ahora lo van a comentar seguramente, promovió al presidente una iniciativa para adicionar la Ley de Seguridad de México con una serie de lineamientos, obligaciones, límites a los agentes extranjeros en nuestro territorio. Es la primera pieza explícita, legal, que yo conozca sobre agentes extranjeros, que no es solo la DEA, cualquier agente extranjero. Se establecen como, por ejemplo, que no tienen inmunidad, se establecen cuáles son sus obligaciones, se establece el imperativo de que tienen que informar mensualmente a quién ven y qué hacen en nuestro territorio, se establece que desde luego están sujetos a todas las limitaciones de nuestra legislación. Causó mucho revuelo, mucho debate esto en aquel entonces, 2020, diciembre de 2020, fue publicado, porque la DEA jamás ha aceptado estar sujeta a semejantes restricciones. Casi ningún país del mundo lo tiene. No solo eso, en el 21 se emitieron los lineamientos que regulan la relación de los servidores públicos mexicanos, sean municipales, estatales o federales, con la DEA y con cualquier agente extranjero en nuestro territorio. Por ejemplo, un servidor público en México no tenía obligación de informar a ninguna instancia en México de sus reuniones, sea con la CIA, la DEA o quien sea, o la agencia rusa o quien sea. Hoy es una obligación legal, si no, te pueden sancionar. Se tiene que informar cada mes, pues, por parte de los servidores públicos de cualquier relación que tengan. Concluyo. Entonces, el propósito es electoral, porque si fueron hechos que se refieren a hace tantos años, que su gobierno dice no tienen fundamentos, ¿por qué aparecen ahora en pleno proceso electoral mexicano? Pues evidentemente porque quieren influir en la elección. No puede haber otra explicación, no la hay. La propia Casa Blanca dice no hay fundamento en esto. Entonces, propósito político. Objetivo de esto, influir en la elección, deteriorar al gobierno de la Cuarta Transformación, crearle cuestionamientos al presidente en turno, al presidente López Obrador. ¿Por qué? Por el objetivo político y porque tienen una cuenta por cobrar. Nunca en la historia de la DEA habían regresado y habían hecho el ridículo que hicieron con lo que pasó con el general Cienfuegos. Jamás. Simplemente revisen ustedes. Y se les demostró que estaban actuando por encima de cualquier consideración legal o fundamento. Es decir, estaban actuando con un principio de extraterritorialidad casi, si se me permite, aunque fue en territorio de Estados Unidos, porque decíamos en México, con los elementos de prueba que presentaron, ni siquiera un juez habría permitido una orden de aprehensión. Ok, entonces, eso es una. Y la otra es la legislación que acabo de referir, que ya van a explicar el diputado y el senador, porque ellos fueron protagonistas de ello, que es la única legislación, o una de las piezas de legislación más importantes del mundo,
que restringe y limita las operaciones de la DEA y de otras agencias. Eso sería por mi parte. Bueno, prácticamente agotó la explicación Marcelo Ebrard. Les podría agregar simplemente que en el Senado de la República, que es el órgano responsable de analizar la política exterior, la política internacional, nosotros vemos un intento orquestado, muy claro, de la oposición nacional, en coordinación con entes internacionales, de demeritar al gobierno mexicano y particularmente al presidente de México. Y esto lo vimos desde 2020, en efecto, fecha en la que se promulgó modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional. Fue muy discutida. Nosotros fuimos Cámara de Origen. Podría decirles que hubo muchas presiones. Sin embargo, la mayoría nos sostuvimos en no permitir la aplicación extraterritorial de normas jurídicas de Estados Unidos, ni respetar funciones que les otorga la ley de aquel país a las distintas agencias, no solo la DEA, hablo de todas, la CIA, el FBI, todas las agencias por vez primera tienen que rendir cuentas en nuestro país. Cualquier servidor público, gobernador, diputado, senador que se reúna con estos entes tiene que informarle al gobierno. Y ellos, para su introducción, tienen que informarle al gobierno entrar a nuestro país sin armas. Esto obviamente fue una ofensa, desde nuestro punto de vista, injustificada para algunos de ellos. Y en cualquier momento ven la oportunidad para lastimar al presidente de la República sobre verdaderas frivolidades, falsedades, calumnias y mentiras que el pueblo de México, con su madurez, no cree y no acepta. Nosotros, por indicaciones de la doctora Claudia Sheinbaum, vamos a cerrar filas con el presidente de la República. No solo porque ha sido el mejor presidente de la etapa contemporánea, sino que es el principal activo del movimiento social que él encabezó y que él contribuyó a su fundación. Y hoy que estamos todos juntos, todos los que participamos en la contienda, venimos a integrarnos al equipo de la doctora Claudia Sheinbaum con alegría, con convicción, con la seguridad de que se va a profundizar el proceso de transformación que vive México. No serán los últimos ataques, nosotros no lo vemos así. La cantidad millonaria utilizada en bots, utilizada en propaganda, utilizada en fake news y en deepfakes, va a continuar y estamos preparados para resistir y ganar el futuro de México. Por eso nos alegra mucho la invitación de la doctora Claudia Sheinbaum y como ciudadano de la Ciudad de México nos ha pedido también ahora en la invitación que estamos haciendo para mañana, como vecino de esta ciudad, pedirles una disculpa a todos los habitantes por el acto de mañana, porque va a ser una movilización que quizás interrumpa algunas vías y genere molestias a gente que quizás ni simpatiza con nosotros. Les pedimos previamente su comprensión, una disculpa y su tolerancia. Pues es algo de lo que estamos platicando, vamos a ver si son mañaneras o otro esquema de comunicación. Lo importante es lo que ha puesto el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre otros temas, que es esta comunicación directa con la ciudadanía, de muchas maneras, porque la mañanera es por redes sociales, es este diálogo circular que se establece con los medios tradicionales y los medios no tradicionales, vamos a ponerlo así, la importancia de que vengan medios locales a denunciar lo que está pasando en algunos de sus estados, y también la relación directa, que esa también la vamos a mantener, el seguir con un gobierno de territorio. ¿Perdón? Ellos están en el proyecto de Diálogos por la Transformación. ¿Quién es el enlace? Renata Turrén. Así lo presentamos desde el primer momento. Ahí está Juan Ramón de la Fuente, está el ministro Saldívar, y ya nos los vamos a ir presentando en los distintos temas, pero son parte del proyecto. Sí, por supuesto. Oye, pero me va a acusar el INE de andar haciendo campaña. Mañana. Candidata, ¿cómo ve el panorama en los estados? Yo vengo de Puebla, soy Tania Damián de Ángulo 7. ¿Cómo ve el panorama en estos 9 estados? ¿Hay algún estado que les preocupa más? Y específicamente Puebla, ¿cómo está viendo el panorama? Bien, Armenta está muy bien valorado. Hay mucho reconocimiento a él y a nuestros candidatos a senadores, a Nacho Mier y la compañera que quedó de senadora, Liz Sánchez.
y de todos los candidatos a diputados federales salieron de encuesta, y ahí en ese caso también hubo personas que salieron de otros movimientos y vinieron con nosotros. Hay un gran reconocimiento de Morena en las 9 entidades, no solamente en Puebla, en las 9 entidades. Fíjense, Guanajuato, Yucatán, que uno pensaría que son entidades donde no hay posibilidades de ganar de Morena, porque han sido estados que ha gobernado el PAN, está muy bien nuestros candidatos, estamos arriba en las encuestas. En unos por más, en otros la diferencia es menor, pero tenemos muy buenos candidatos y candidatas y vamos muy bien. Concluimos con la conferencia. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Gracias. Amigos, ¿qué les pareció el video? Claudia Sheinbaum Pardo presentó su equipo de campaña 2024 rumbo a la presidencia de México. Juntos haremos historia. Morena, PT y Verde. Puro pez gordo, amigos. Noroña, Ebrard, Monreal, Adán Augusto, Tatiana Cloutier, Mario Delgado, etcétera, etcétera, etcétera. Listos para aplastar a Xóchitl Gálvez y compañía. Esto huele a paliza, amigos. En términos de fútbol, sería 8-0. El pueblo sigue hartos del PRI, PAN y PRD. Morena gobernará por décadas y los va a borrar del mapa políticamente hablando. Claudia Sheinbaum, toda una científica, bien preparada, lista para los 3 debates contra la botarga del Senado, la hará polvo. Y ganas le van a quedar a Xóchitl Gálvez de asistir al segundo debate. Claudia es mucha pieza para ella, amigos. Estar al pendiente del próximo video. Denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la